Bien, vamos a realizar un tutorial de 18CZ, un juego de la serie 18XX situado en Checoslovaquia en el siglo XIX para 2 a 6 jugadores. Se recomienda entre 3 y 5, 4 probablemente lo ideal. Este tutorial se va a realizar sobre la base del mapa principal del juego, el juego estándar. Hay una versión para 2 jugadores y una para 2 y 3 jugadores que usan mapas distintos. Como he dicho, es un juego de la serie 18XX, es decir, es un juego de simulación económica, donde los jugadores van a ir invirtiendo en empresas ferroviarias en el siglo XIX. En la medida en que sean presidentes de estas empresas van a poder administrarlas y manejarlas en el tablero. Y al final de la partida, luego de unas 3 a 6 horas, el que tiene más dinero en cash y en valores accionarios es el que va a ganar la partida. Vamos a concentrarnos en las diferencias respecto de un juego estándar 18XX, teniendo como referencia principalmente al 1830. Por ende, no nos dedicaremos en profundidad a reglas relacionadas, por ejemplo, con la construcción de vías, salvo en lo diferencial, y relativas a la forma en que se obtienen los ingresos cuando corren los trenes en el mapa. Vamos a centrarnos en 3 cuestiones principales. Primero que nada, el tema de las cartas especiales o compañías privadas. Luego veremos lo relativo a las rondas accionarias y cuáles son las diferencias y todo lo relacionado con rondas accionarias, que es donde los jugadores compran y venden acciones de las distintas empresas. Y finalmente el tema de las rondas operativas o cómo funcionan en el mapa las empresas. Cuestiones generales de este juego. Este juego tiene 3 tipos de empresas principales, descartadas las cartas especiales, 3 tipos de empresas que creo que se denominan regionales, estatales y nacionales. Olvidémonos. Para no enredar las cosas, yo en mi grupo de juego prefiero ser funcional. Empresas chicas, medianas y grandes. Punto. 3 tipos de empresas. Hay 5 chicas, 5 medianas y 5 grandes. Luego hay 3 tipos de trenes. Trenes rojos para las chicas, trenes azules para las medianas y trenes verdes para las grandes. Y hay 3 tipos de cartas especiales. Como lo vemos aquí en pantalla, cartas chicas que están relacionadas con las empresas chicas. Las empresas chicas pueden comprar solamente cartas chicas. Cartas medianas para las empresas medianas, empresas que también pueden comprar cartas chicas, y las cartas especiales grandes, que pueden ser adquiridas solamente por las empresas grandes. Vamos a ver ahora cómo se obtienen estas cartas especiales al inicio de la partida. Este juego tiene una cantidad de rondas operativas y accionarias predefinidas y una previa que es precisamente esta de la adquisición de las cartas especiales. Esto es bastante parecido a Poseidón. ¿Cómo se adquieren? Simplemente se elige aleatoriamente un jugador de inicio, se le asigna el número 1 y así en orden de mesa el 2, el 3 y el 4, supongamos 4 jugadores. Entonces el jugador número 1 elige comprar alguna de estas cartas. A ver, ¿cómo están ordenadas estas cartas aquí en el tablero? Este tablero azul que luego se elimina del juego apenas se pase esta fase, tiene una columna con las cartas grandes, con las cartas medianas, con las cartas chicas y las filas van con valores que se van incrementando de 5 en 5. Las cartas grandes empiezan en 55 y van aumentando de 5 en 5. Las medianas empiezan en 40 y van aumentando 45, 50, etc. Y las chicas empiezan en 25 y así van aumentando de 5 en 5. Entonces, el jugador de inicio, el número 1, elige una carta, de las de arriba por supuesto, grande, mediana o pequeña, y la adquiere. Punto. La deja en su área de juego. Más adelante la podrá vender a alguna empresa. Luego el jugador del número 2, el de la izquierda, elige una, puede ser la siguiente grande, por ejemplo, si elige una grande el jugador número 1, o la mediana o la chica. Cuando lleguemos al jugador número 4, termina la primera ronda, entonces el jugador número 4 elige su primera carta. E inmediatamente empieza la segunda ronda, con este jugador cuarto eligiendo su segunda carta. Es decir, el jugador cuarto va a elegir 2 cartas. Luego se devuelve hacia el jugador tercero, que compra su segunda, el jugador segundo, que compra su segunda, y el jugador primero que compra su segunda. Y este jugador primero puede, si quiere, comprar su tercera, y así se da vuelta hacia el otro lado, y cuando llega el jugador cuarto se da vuelta. Si alguien pasa, ya no se puede reintegrar y simplemente ya no puede adquirir más tarjetas.
Una vez que todos han adquirido las tarjetas y las han pagado al banco, van inmediatamente a sacarse del tablero estas tarjetas y van a la caja. ¿Ok? Vamos a mostrar aquí con cuánto dinero empieza cada uno de los jugadores dependiendo del número de jugadores que hay en la partida. Así que es importante el saber hasta qué punto gastar dinero, porque con la cantidad de dinero que se queden se van a repartir las tarjetas. Y en este juego es importante el número de las tarjetas, se usan mucho, porque el que tenga menos dinero va a recibir la tarjeta número 1, que es el que primero va a poder comprar acciones en la primera ronda accionaria. El segundo, con menos dinero sobrante, después de esta fase de adquisición de tarjetas especiales, recibe el número 2 y así. De tal manera que el que se quedó con más dinero va a recibir, supongamos 4 jugadores, la tarjetita número 4. Y va a ser el último que va a poder adquirir. Entonces, hay que regular bien la cantidad de dinero que uno está dispuesto a gastar en estas cartas especiales para saber si va a ser primero o último en comprar las acciones de las empresas principales. Ahora, ¿para qué sirven estas cartas? Digámoslo inmediatamente. Todas tienen un beneficio que tiene un costo inicial, ¿cierto? Y luego dan ingresos por ronda de 5 las pequeñas, 10 las medianas y 20 pesos por ronda operativa las grandes. Estas cartas se pueden mantener hasta el final de la partida. A diferencia de muchos otros juegos 18XX, pueden durar todo el juego. Una de las funciones de estas cartas es que puede ser vendida a una empresa. Mejor dicho, la empresa la puede comprar. Desde $1 hasta el valor que indique el peón que marca la ronda en la que nos encontramos. Por ejemplo, aquí nos encontramos en la segunda ronda operativa. Aquí las rondas accionarias son de color verde, ¿cierto? En esta tabla. La primera ronda es la de adquisición de las cartas especiales. Vamos aquí en la segunda ronda operativa de este conjunto y debajo de este peón lila hay el número 75. Significa que el jugador va a poder vender hasta en 75 pesos la carta especial a la empresa. Luego, la empresa, ya la vamos a ver más adelante de nuevo, le va a poder vender esta carta especial a la banca por el valor actual, por 75 pesos. De tal manera que, aparte de retener dividendos, otra fórmula que tiene un presidente de una empresa para obtener dinero para la tesorería de la empresa es precisamente vendiendo estas cartas. Ahora, ¿qué ventaja especial tiene que la empresa compre la carta especial aparte de poder venderla luego? O sea, uno puede precisamente venderle muy barata la carta a la empresa, al jugador, en 10 pesos, y luego la empresa la vende en el máximo. Ahí hace un diferencial en favor de la empresa, el jugador se perjudica y no adquiere tanto patrimonio. Pero tiene funciones especiales. Las cartas pequeñas tienen la posibilidad de ahorrarse el costo de ríos, y por eso aparece un icono de río, cuando se construye por parte de la empresa. Es decir, la empresa es la que tiene que usar la carta especial con esta facultad extra. Entonces se ahorra el costo del río. Si tiene la tarjeta mediana, el costo de río o de colina, ¿cierto? Y si tiene la tarjeta grande, costo de río, colina o montaña. ¿Ok? El río son 10 pesos, las colinas son 20 pesos y las montañas son 40 pesos. Esto hace que efectivamente pueda ser una facultad para que una empresa que necesita justo un dinerillo para poder construir algo, aquí tiene una forma de zafar de ese incordio financiero. Normalmente no se ocupa por esa función, sino que por la segunda función. La segunda función consiste en que las pequeñas podrían instalar un hexágono verde especial que tiene un borde lila, que tiene incluso una configuración distinta y un valor distinto de las tarjetas normales, de los hexágonos normales. Y lo coloca sobre un amarillo. Luego, en las medianas puede ser un café o uno verde, sobre uno amarillo o sobre uno verde. Y las grandes tienen la posibilidad de colocar unos hexágonos de fondo gris, que tienen un borde lila también sobre una café. Y cuando colocan estos hexágonos especiales es aparte del hexágono normal que va a colocar la empresa, ya lo vamos a ver también enseguida. Por lo tanto, esta es la importancia de tener estas cartas especiales. Primero, por los dineros que le dan a los jugadores. Segundo, porque los jugadores le pueden vender la carta especial hasta el valor actual que se pueda vender, dependiendo de la fase en que nos encontremos. Tercero, porque las empresas luego le pueden vender esto al banco. Los jugadores no lo pueden vender al banco. Las empresas lo pueden vender al banco y ganar un dinerillo. Cuarto, porque las empresas pueden obtener una función especial de ahorrarse costos de terreno o colocar una ficha extra especial. Ahora, una vez que se coloca esta ficha extra especial o se ahorra el costo, se le da vuelta a la tarjeta, indicando con ello que ya no se tiene más la ventaja, y al reverso aparece precisamente
atenuado el icono de cuál era la función especial, pero la empresa va a poder seguir obteniendo los ingresos ronda tras ronda. Eso es bastante interesante y también distintivo de este juego. Finalmente, agregar de que estas cartas especiales tienen una trampita, que es la siguiente, que cuentan para el portafolio del jugador. Es decir, por ejemplo, si somos 5 jugadores y tenemos un límite accionario de 10 acciones, cuenta. Y puede suceder, y nos ha sucedido, que los jugadores, por el afán de que se van quedando con estas cartas que dan siempre ronda tras ronda una cierta cantidad de dinero, se quedan hasta el final del juego y le impiden comprar acciones que puede que sean mejores que las cartas especiales. ¿Por qué lo pueden hacer los jugadores? Porque las cartas especiales al final de la partida, y aquí también hay una diferencia con todos los juegos al final de la partida se suma el catch, el valor del portafolio y nada más, ¿cierto? Aquí se suma el catch, el valor del portafolio o de las acciones, y por cada carta especial se va a pagar 120 pesos, porque se supone que va a llegar hasta el final y es como que se venden las cartas al banco, ¿ok? Entonces, se podrían quedar con esas cartas los jugadores pensando, voy a recibir los 120 pesos al final y seguiré recibiendo los 5, los 10 o los 20 pesos por ronda, pero eventualmente le va a impedir adquirir acciones que pueden dar mucho más dinero y pueden ser mucho más redituables que esta carta especial. Así que eso de que cuenta contra el límite accionario es un factor a considerar. Respecto de las rondas accionarias, ¿quién empieza la primera ronda accionaria? Recordemos el jugador que tiene el número 1, siempre es en orden de tarjeta, y aquel es el que se quedó con menos dinero después de la adquisición de las cartas especiales, ¿ok? A partir de la segunda ronda accionaria, aquí la marcamos, la segunda ronda accionaria, y ahí sucesivamente de la misma manera, será aquel jugador que tenga la mayor cantidad de dinero de la ronda accionaria anterior. Es decir, apenas termina una ronda accionaria, se cambian las tarjetas numerativas del 1 al 4, del 1 al 5, ¿cierto? Según el número de jugadores. Y el que tiene más dinero es el número 1. El siguiente con más dinero el número 2. Y la que tiene menos dinero el último número. Esto hace que ahí hay un juego también estratégico si eventualmente yo no gasto nada en esta ronda accionaria para ser el que tenga la tarjeta número 1 para la siguiente ronda accionaria, si yo preveo que ahí va a ser indispensable el ser primero para comprar probablemente la primera empresa mediana o la primera empresa grande, por ejemplo, como factores determinantes para decidir que uno requiere ser el número 1. Así que ese es el orden de juego. No confundirse, y esto es medio raro, tras la primera pre-ronda es el que tiene menos dinero. Y a partir de la primera ronda accionaria, al final de la misma se reordenan las tarjetas y de ahí en adelante siempre va a iniciar la ronda accionaria el que tiene más dinero y ahí en forma sucesiva. Ahora, el orden en que se pueden vender y comprar es siempre vender y luego comprar una acción. Vender y comprar una acción. ¿Qué acciones se pueden comprar? Al principio de la partida solamente de las empresas pequeñas, de alguna de las 5 pequeñas que empiezan en el tablero. ¿Dónde empiezan las pequeñas? En el tablero tienen un rombo. Aquí, por ejemplo, la verde, aquí la rosada, aquí al medio la naranja, aquí a la izquierda la blanca y aquí abajo a la izquierda la lima limón. Ahí están los 4 lugares para las empresas pequeñas. Las empresas medianas tienen una forma de escudo. Aquí, por ejemplo, la celeste, aquí la gris, aquí la beige, podríamos decir. Y las grandes empiezan solamente donde están indicados aquí, con estas líneas rojas. Aquí la BI, aquí arriba la SX, aquí arriba la PR, aquí abajo la UG y aquí abajo la KK. Cuando se empiezan estas empresas grandes, el jugador coloca el hexágono rojo y una de las 2 lugares va a ser el de inicio de la empresa. Y ese hexágono que se coloca es aparte del que se coloca para la construcción. Vale. Pero al principio de la partida solamente las acciones de las empresas pequeñas se pueden adquirir. A partir de la época B de las medianas y a partir de la época D de las grandes. Aquí estamos mostrando un gráfico que lo vamos a ir mostrando más adelante también, con los efectos de las distintas épocas marcadas como siempre por la adquisición de los trenes. Aquí estamos hablando de épocas A, B, C, D, E, F, G, H y J, que son los trenes que van desde la letra A a la J. Entonces, a partir de la época B, las medianas, y a partir de la época D de dado, las grandes. Ahora, en este juego no existe el valor par, sino que el valor de inicio puede ser modificado por el mercado
Y ese valor de inicio está determinado si es la empresa roja, son las chicas, las empresas medianas, que son las azules, o la empresa grande, que son las verdes. Aquí podemos apreciar, por ejemplo, que las empresas rojas o pequeñas tienen un valor inicial desde 50 hasta 70 pesos. Las azules tienen un valor distinto y las verdes uno distinto. ¿Por qué hay un espacio aquí entre medio de las azules? Es porque es con múltiplo de 5 lo que está en esa fila y que es útil solamente para las empresas chicas, que ya vamos a ver qué cosa especial tienen las empresas chicas. Ahora, ¿qué cuestión diferente tienen las empresas pequeñas, medianas y grandes para los efectos de aquilatar bien la compra de acciones? Primero que nada, las empresas pequeñas tienen 3 certificados accionarios solamente. El uno que tiene el 50% de las acciones, uno del 25% y un tercero del 25%. 3 acciones. ¿Ok? Las empresas medianas tienen una acción del 40% y luego tienen 3 acciones más o 3 certificados de accionarios del 20% cada una. Y por último, las empresas grandes funcionan como lo que normalmente ocurre en 1830, que es un certificado accionario del 20% y otros 8 certificados del 10%. Entonces, lo importante es que cuando se adquiere el 50% de las acciones han sido compradas, la empresa queda operable. Por ende, las empresas pequeñas, como el primer certificado es del 50%, automáticamente quedan operables y reciben su total capitalización. ¿Cuál es el monto? En las empresas pequeñas es el valor par multiplicado por 4. O sea, si le fijó 50 pesos, va a ser 50 por 4, 200 pesos que va a recibir la empresa. Si le fijó un valor de 70, que es el máximo para las empresas pequeñas o chicas, será 280 pesos. ¿Ok? Luego, las medianas también requieren el 50%, por lo tanto, cuando alguien adquiere el segundo certificado y se junta el 60%, va a recibir el valor de capitalización, que es 5 por. O sea, si le fijó un valor de 70, 5 por 7, 350 pesos recibiría la empresa. Y en cambio, cuando es la empresa grande la que logra colocar 50% vendido, va a recibir el 10 por el valor que está en ese instante teniendo la empresa como valor accionario. 10 por. Ahora, cada vez que se venden acciones, no van a un bank pool que no existe en este tablero, sino que van al tablero donde están las acciones. Aquí arriba, por ejemplo, de fondo gris, la primera fila es para las pequeñas, medianas y grandes. Nosotros usamos recipientes y usamos discos para las acciones de las grandes especialmente, ¿vale? Entonces vuelven a ese lugar. Por lo tanto, uno puede desprenderse de más del 50%, porque no hay el límite de 50% como ocurre normalmente en los juegos donde existe un bank pool. Cuando se venden acciones, por cada venta, no por cada acción, baja el precio accionario. Por ejemplo, si yo vendo una lima limón, baja, y vendo 3, baja en un solo espacio. ¿Cómo se baja? En forma diagonal. Es decir, de aquí bajaría acá. De 115 bajaría a 110. Luego de 110 a 105, de 105 a 100, de 100 a 95. ¿Ok? Ahora, explicar un concepto básico. En estos juegos donde hay una escala de valores en zigzag, el zigzag se usa cuando se venden acciones o cuando haya que subir al final de la ronda accionaria cuando están todas las acciones vendidas. Se hace en zigzag. Y en este caso es por venta, no por acción. Entonces, vendo 5, baja uno solo. Y si al final de la ronda accionaria están todas las acciones colocadas, no quedan más a la venta, sube 1. Por ejemplo, la celeste estarían todas colocadas, de 95 sube a 100 en zigzag. ¿Ok? Cuando avanzan hacia derecha o izquierda en forma horizontal, cuando no reparten dividendos, bajan a la izquierda, o sea, la bajada es mayor, ¿cierto? De 115 a 100, por ejemplo. Y cuando reparten dividendos, avanzan hacia la derecha de 70 a 80. Ya lo vamos a ver más adelante en lo que es las rondas operativas. Veamos las rondas operativas. Primero que nada, se reciben los dineros por parte de los jugadores o de las empresas en virtud de las cartas especiales que tengan en su poder. Esto va a ocurrir hasta el final de la partida. Y también va a recibir sus dineros la empresa a pesar de que haya ocupado la carta especial con su facultad extra que tiene. ¿Cómo operan las compañías de mayor valor accionario a menor valor accionario? En este caso, por ejemplo, arriba, la rosada en primer lugar, la lima limón, porque llegó a ese casillero la rosada en primer lugar, luego la celeste, luego la amarilla, etc. Regla absolutamente general. Enseguida viene la construcción de tracks. Veamos algunas cuestiones especiales del tablero. Primero, hay algunas zonas que son de color amarillo, que aparecen con una especie de verde clarito, aquí arriba, por ejemplo, ¿cierto? Aquí también, en esta zona de acá. Esas son amarillas, por lo tanto van a poder ser construidos solamente cuando lleguemos a la época verde.
Ya vamos a analizar las épocas y lo que sucede en cada una de ellas. Por lo tanto, por ejemplo, aquí hay una empresa mediana, la ATE, que está aquí, que no va a empezar a funcionar sino hasta que se pueda colocar un hexágono verde. Ojo con esa limitación que ocurre también en algunos juegos como en 1830, también con la empresa amarilla. Así que mucho cuidado con empezar con esa empresa mediana si es que no estamos todavía en la época verde. Hay gastos de terreno que hay que pagar. Los ríos son típicamente 10 pesos. Aquí se menciona 20 pesos las colinas acá. Y las montañas son las más caras, valen 40 pesos. Y para eso están las cartas especiales que dan ese posible ahorro. Las empresas chicas y las medianas y las grandes todas pueden empezar con dos amarillos. Con dos hexágonos amarillos o una mejora. O partir con una verde, por ejemplo. Pero no puede ser un amarillo y uno verde. Dos amarillos es ideal. Por ejemplo, esta empresa pequeña Lima Limón que está acá, típicamente empieza con esta de ciudad y esta otra de ciudad que es una Y, que hay que respetar las letras como en todos los juegos. Si el hexágono tiene una Y, hay que poner solamente fichas Y. Y las fichas Y no pueden ser colocadas en otro lugar. ¿Ok? Los blancos son ciudades, los puntos negros son los pueblos. Ya, a partir de ya de la siguiente ronda operativa para cada una de las empresas, un solo hexágono. Cuando empieza a operar las empresas grandes, en la época D, de los trenes D, aquí el jugador coloca la fichita, por ejemplo, si quiere empezar la empresa UG, la lila, la puede colocar acá o acá y ahí ordena. Los puntitos negros determinan hasta dónde llega la red de esa empresa. Y aparte de eso, coloca dos hexágonos amarillos más. O uno verde, si es que pudiese estar ya construido el lugar aledaño. Entonces, eso es lo primero que hace la fase de construcción y se puede colocar además, cuando empiezan operando, colocan también su primera estación. ¿Okay? Y ahí podrían colocar también una segunda estación eventualmente. Después de que se construye, en rondas posteriores, también se puede colocar una estación por vez como regla general en estos juegos. Todas las empresas tienen sus estaciones base reservadas. ¿Okay? Considerar aquí una cosa especial, un poco extraña, que aquí la empresa ATE, que tiene este hexágono acá arriba, tiene las dos áreas reservadas. Es decir, no es que porque alguien construya una ficha verde arriba y queden dos lugares verdes, con dos ciudades verdes puede ocupar alguna. No, porque ella, ATE, es la que tiene que elegir cuál de las dos va a ocupar. Por lo tanto, está totalmente reservada ese espacio acá. Pero todos los demás tienen reservado su único espacio. Obviamente que las empresas grandes lo tienen en forma automática, porque nadie puede llegar hasta estos hexágonos rojos mientras no estén construidos. Eso es bastante como obvio. Luego veamos el tema de los trenes. Dijimos que hay tres tipos de trenes. Trenes que son con numeración roja, trenes azules y trenes verdes. Los trenes rojos sirven solamente para las empresas rojas, que son las pequeñas. Esto de empresas rojas no quiere decir que son las que tengan ficha roja, sino que todas se denominan como empresas rojas, las pequeñas. Ya vamos a ver. Las medianas azules, las grandes verdes. ¿Cómo funcionan los trenes? Estamos en la fase ahora explicando la fase de generar ingresos. Los trenes rojos son como los trenes de 1830. O sea, un tren de 4, por ejemplo, abarcaría pueblos y ciudades. Por ejemplo, si tuviera un tren de 4 rojo, esta empresa pequeña sería 1, 2, 3, 4. ¿Ok? O esta otra, 1, 2, 3, 4. Suma todo. Pueblos y ciudades. O zonas rojas, eventualmente, si llegase a zonas rojas, una empresa pequeña. Entonces, trenes rojos abarca todo. Empresas azules, que tienen la nomenclatura 2 más 2, 3 más 3, 4 más 4, 5 más 5, implica que la sumatoria de ambos números es el total de localidades. 2 más 2 son 4. Pero el primer número es el máximo de ciudades o localidades grandes que puede tener. O sea, zonas rojas o los círculos blancos. Es el máximo. Pero podrían ser los 4 pueblos. 2 más 2 podrían ser 4 pueblos. Ridículo, pero podría ser. Podrían ser 3 pueblos y una ciudad. Pero no podrían ser 3 ciudades y un punto negro. ¿Ok? Esto también es común en algunos juegos donde hay esta distinción. Luego tenemos los trenes expresos o verdes. 3, 4, 5, 6 y 8E. ¿Qué significa la E? Expreso precisamente. Y puede omitir los pueblos. Por ejemplo, un tren de 4E. Podría contar esta ciudad, 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? O, más interesante, esto, 1, aquí la ciudad de Praga, que tiene un interesante valor, viene por acá, 2, 3 y 4.
Eventualmente podría contar un pueblo si lo quisiese y si le resulta interesante. Por ejemplo, podría ser desde acá, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y cuenta este pueblo. ¿Ok? A lo mejor no le queda otra opción porque está bloqueado, etcétera. Pero en principio cuenta las ciudades o las localidades grandes, rojas. Ahora, las localidades rojas tienen un valor de 20, 30, 40 o 50 pesos, dependiendo de la época, amarilla, verde, café o gris. Pero aparte de eso, tiene un bono extra de 50 pesos si es que es utilizada por la empresa respectiva. Por ejemplo, la UG, que la coloca acá o acá, tiene, partiendo de ahí, por este hexágono, tiene 50 más 20. O sea, le va a dar en el fondo 70, 80, 90 o 100 pesos por ese solo hexágono. ¿Okay? Nosotros cometimos el error de que le sumábamos solamente 50, como si ese fuera el premio por llegar a su base, pero en realidad ese es el bono. Pero aparte de eso lleva el valor propio de la zona roja. Ahora, si la empresa retiene el dividendo, retrocede a la izquierda, ¿cierto? En horizontal, no en diagonal, en horizontal. Y si paga dividendos, avanza hacia la derecha. Si la que paga dividendo es una empresa grande, avanza 2 espacios a la derecha. Por ejemplo, acá arriba, si fuese la Lima Limón fuese una grande, no lo es porque es chica, avanzaría 2 espacios. ¿Ok? Por lo tanto, las empresas grandes, si bien es cierto, empiezan más tarde en el juego y si partiesen muy a la izquierda podría sentirse relegada, tiene la compensación de que avanza más rápido también. ¿Okay? Evidentemente, las acciones que están en el banco, mejor dicho, en la venta original, no le pagan dividendos a la empresa. La empresa solamente va a recibir dinero, ya dijimos, por la venta de las cartas especiales que antes le compró a algún jugador o por la retención de dividendos. Antes de comprar un tren, entramos a una fase especial de este juego, que es una de las cosas más especiales, diría yo, que es la posibilidad de una empresa que está en su turno adquirir o absorber otra empresa. ¿Quién lo puede hacer? Una empresa grande puede absorber una mediana, no a una grande. Una mediana puede absorber a una pequeña, no a otra mediana. Mediana a pequeña. Y pequeña no puede absorber a nadie. Supongamos que una grande quiere absorber una pequeña, también lo puede hacer. ¿Qué es lo que hay que fijarse? Es en el valor. Por ejemplo, si la empresa, supongamos que la UG ya estuviera funcionando, aquí todavía no lo está, quisiera absorber la Lima Limón. No tienen para qué estar unidas en el tablero, para empezar. Se ve el valor accionario. Supongamos que sea 100 pesos por acción, para hacerlo más sencillo. Entonces, primero que nada tiene que pedirle permiso a la Lima Limón. Normalmente será el mismo jugador que es el presidente de ambas empresas. Pero podría darse que uno pueda convencer a otro jugador para hacer la fusión. ¿Por qué puede ser interesante hacer la fusión? Porque puede que la empresa absorbida ya no tenga tren y esté a punto de verse obligado a comprar tren con los efectos dañinos que normalmente para el jugador trae aparejado esto, ¿cierto? Y también por otros efectos positivos que ya lo vamos a explicar inmediatamente. Entonces, tiene que pedirle permiso. Segundo, el precio. Tiene que pagarle a cada accionista su acción. Su valor accionario actual, completo. No dividendo, sino que el valor accionario. ¿Qué valor dijimos? Entre el 50% de los 100 y el 150%. O sea, le podría pagar 100, le podría pagar 50 o le podría pagar 150. O valores intermedios. Podría ofrecerle 60 o 65. ¿Se fijan? Entonces no hay ningún problema en que el presidente que maneja 2 empresas le ponga un valor dependiendo de la tesorería que tenga en ese instante la empresa principal que está absorbiendo a la más pequeña. Ok, una vez que se hace eso, se le pagan, se van a eliminar las acciones en juego y se van a la caja, simplemente se van a la caja. Segundo, las estaciones que están en el tablero que son de la otra empresa se cambian por las estaciones de la empresa principal. Es decir, por ejemplo, si la empresa Celeste, que es una empresa mediana, absorbe a la Lima Limón, entonces las estaciones de la Lima Limón se van a la caja y se colocan nuevas Celestes. Por eso es que aparte de las 3 estaciones con las que viene cada empresa, hay más estaciones que sirven para eventualmente reemplazar las de la empresa absorbida. Segundo efecto, el dinero que está en la empresa absorbida queda en posesión de la empresa principal, absorbente. Tercero, las estaciones que todavía no han sido colocadas en el tablero por parte de la empresa absorbida se van a la caja y pasan a ser nuevas estaciones que quedan también a disposición de la empresa principal absorbente, pero a valor de 100. Se colocan donde está el valor de 100.
Eventualmente la empresa absorbida tiene cartas especiales, ¿cierto? Que no ha ocupado o que ha ocupado pero ya solamente está recibiendo dinero, pasan también a la empresa absorbente. ¿Ok? Recibe en el fondo todos sus bienes. Luego de que terminamos la fase de eventual fusión, viene recién ahora la fase de compra de trenes. ¿Ok? No confundir, la fusión no es en cualquier momento de la ronda operativa de la empresa, sino que solamente la penúltima fase eventual, y luego viene la compra de trenes. Y ahora hay que comprar trenes siempre, tenga una vía disponible o no. Es decir, aquí no se pueden tener empresas fantasmas que estén operando ahí en forma arrinconada, sin vía operable para recibir dinero y eventualmente hacer teje y maneje con otra empresa del mismo presidente para traspasarse los bienes o los trenes. No se puede hacer. Este es un juego esencialmente operacional. Por lo tanto, tiene que tener siempre un tren. Los trenes tampoco se pueden devolver, porque hay un límite de trenes que puede tener cada empresa dependiendo de la época, no se pueden devolver salvo que todos sean inoperables. ¿Qué significa inoperables? Las empresas pueden comprar trenes que no les sean útiles, pero que sean de menor entidad que los que le corresponden. Por ejemplo, una empresa mediana puede comprar trenes medianos, azules, y también puede comprar trenes rojos. Ahora, cuando se compran estos trenes hay que colocarlos de tal manera que el número que corresponde al tren, por ejemplo, un tren rojo quede a la izquierda y quede en la tesorería al lado izquierdo. Si compra un tren mediano, la empresa mediana lo coloca con el lado celeste o azul, azulino, hacia la izquierda también. No pueden cambiarse, no pueden rotarse, eso sería una irregularidad. ¿Ok? Podría suceder que una empresa ha comprado trenes, una empresa mediana ha comprado trenes rojos, que no le son útiles. Recordemos la regla, empresas rojas solamente pueden ocupar trenes rojos, las empresas medianas solamente trenes medianos o celestes y las empresas grandes solamente trenes verdes. Pero la grande puede comprar trenes girados, digamos, como rojo o como celeste. ¿Por qué? Porque eventualmente se lo podría vender a otra empresa. Otra empresa también le puede comprar ese tren, ¿cierto? Podría quedarse con puros trenes inoperantes y ocupar el límite de tren. Tengo máximo de 2 trenes, lo tengo a los 2 inoperantes porque iba a hacer una maniobra, no me resultó. Efectivamente ahí los podría devolver eventualmente al banco. Se pueden comprar trenes entre las empresas, recordemos, a partir de la época B, desde un mínimo de $1. No hay ninguna regla especial al respecto. Compra obligada de tren. Si llegado el caso no tengo la posibilidad de comprar tren con la tesorería de la empresa, yo tendré que colocar dinero de mi bolsillo como presidente de la misma. Ahora, si con el dinero de mi bolsillo y se ha gastado todo, no queda nada en la tesorería de la empresa, no queda nada en mi patrimonio personal, no puedo vender acciones como ocurre en muchos juegos para hacer la diferencia, sino que yo tendré que pedir un préstamo. Me faltan 115 pesos, entonces el banco me facilita 115 pesos, se deja anotado por ahí, ¿cierto? No hay ninguna tarjeta ni nada especial para esto, se deja anotado por ahí 115 pesos. Y yo al final de la partida tendré que devolver 115 más 115, el doble, ¿ok? Es un interés bastante elevado, el doble. Tendré que devolver entonces en este caso 230 pesos. Ahora, si en la siguiente ronda accionaria ese jugador que tiene ese préstamo pendiente quiere comprar acciones, va a tener que, antes de comprar acciones, va a tener que pagar el capital. O sea, 115 pesos. Va a tener que vender alguna acción en ese instante recién, vender una acción para hacer los 115 pesos, pagar ese préstamo, quedando pendiente para el final de la partida solamente el pago de los intereses, los 115 pesos. ¿Ok? Pero eventualmente puede que no quiera pagar eso, no tenga ánimo de vender acciones, significaría que no podría comprar acciones tampoco. Eliminación de trenes automáticos. Cuando termina un conjunto de rondas operativas, siempre se elimina el tren comprable que esté en ese momento disponible. Aquí está marcado, por ejemplo, acá arriba, en este acercamiento hay 2 rondas operativas. Aquí está el peón, lila. Llegamos a la segunda ronda operativa. El número 75, recordemos, indica el valor en que la empresa podría vender una carta especial al banco y la plata queda en la empresa. O el jugador puede venderle una carta especial a la empresa hasta ese valor, si quiere. Bueno, el peón avanza después a la ronda accionaria, ¿cierto? SR, Stock Round. Ahí hay un pequeño icono que es un tren con una línea que la cruza. Entonces se elimina el tren. Ahora, esto es importante porque avanza un poco el juego con eso. Y también porque se entiende de que se elimina un tren rojo, un tren verde y un tren azul, si tiene de los 3 tipos de trenes en la carta. ¿Ah? Recordemos que aquí las cartas tienen 3 tipos de trenes, casi todas. Al principio la letra A solamente son rojos, pero a partir de cierta letra B
y la B en adelante ya tienen rojo y otro color, o los tres colores. Entonces se eliminan de los tres colores, ¿por qué? Porque el gatillamiento de la obsolescencia de trenes va a depender del tipo de tren que se compre. Por ejemplo, el tren 4 rojo elimina el tren 2 rojo. El tren 4 más 4 azul elimina el 2 más 2 azul en la medida en que se compre como tren de ese tipo. Ahora, cuando cambia de fase de ronda operativa y llegamos a la ronda accionaria y se elimina un tren, se entiende que se eliminan de todos los trenes. Por lo tanto, si el tren tiene un numeral de 4 más 4, significaría que se irían inmediatamente los trenes 2 más 2, los que son de color celeste, ¿ok? De las empresas que son útiles para las empresas medianas. Entonces ahí se produce un efecto bastante importante que hay que considerar, porque muchas veces uno se salva de la obsolescencia porque alguien compró un tren no con la misma numeración que me afecta, sino que con otra. Por ejemplo, el tren 4 más 4, si alguien lo compra, gatilla que se vaya al 2 más 2. Pero ese mismo tren 4 más 4 tiene también el número rojo, 4, para las empresas chicas. Entonces, si alguien lo compra como rojo, como 4, no me gatilla que fuese 4 más 4 y me elimina los trenes 2 más 2, a pesar de que la tarjeta está también esa nomenclatura. Pero cuando cambia de ronda y entramos a la ronda accionaria, se eliminan también de los tres tipos de trenes. Ojo con eso. Veamos el tema de los trenes y las empresas y cómo funciona esta cuestión con las tarjetas especiales también, ¿vale? Como repasando un poquito las reglas. Entonces tenemos la primera columna, tipo de empresa, luego acciones en porcentaje que se pueden tener de la empresa, los trenes que puede comprar la empresa, los trenes que puede usar la empresa, los alcances de los trenes y las cartas especiales comprables por cada una de las empresas. Primera columna, las empresas pequeñas, segunda columna, las empresas medianas o azules, la tercera columna, las empresas grandes. Entonces, acciones en porcentaje. Las pequeñas tienen acciones o certificados accionarios del 50%, 25% y 25%. Hay tres tarjetas. Importante porque con la primera que se compre ya queda operable la empresa, al 50%. Las medianas tienen de 40, 20, 20 y 20%. Importancia que se requieren dos certificados para que quede operable y reciba el valor accionario inicial multiplicado por 5. El de las pequeñas es multiplicado por 4. Le puso 60, serían 240. Luego tenemos las grandes, que tiene una tarjeta de certificado accionario del 20% y 8 del 10%. Aquí se requiere que se coloquen por lo menos el 50% en valores accionarios para que pueda recibir el 100% del valor accionario que tenga en ese instante. ¿Qué trenes pueden comprar las pequeñas? Solamente los rojos. Las medianas, los rojos y los azules. Y las grandes o verdes, todos pueden comprar trenes. Los verdes, los rojos y los azules. ¿Qué trenes puede usar la pequeña? Solamente los rojos. O sea, volteado por el lado izquierdo con los rojos. Las medianas, volteado para que el lado izquierdo aparezca los 2 más 2, 3 más 3, 4 más 4, o sea, los azules. Y los grandes, solamente los trenes verdes. Es decir, los que tengan 3E, 4E, etc. Expreso. ¿Ok? ¿Cuál es el alcance de los trenes o cómo funcionan los trenes dependiendo de cada una de las empresas? Las pequeñas tienen trenes de 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4, 5 localidades, incluyendo las zonas rojas, los puntos de los pueblos y de las localidades o ciudades principales, que son los círculos blancos. ¿Ok? Las medianas, 2 más 2, 3 más 3, 4 más 4, 5 más 5. En la suma de la totalidad de localidades, 2 más 2 serían 4, pero máximo 2 grandes. Podrían ser 4 pueblos, podrían ser 3 pueblos y una localidad grande. Pero no podrían ser 3 localidades grandes, entendida estas grandes ciudades o zonas rojas y un solo pueblo, ¿vale? Y las grandes son expresos, por lo tanto yo puedo unir varios pueblos y ciudades y yo elijo las ciudades que voy a cubrir. No puedo saltarme alguna ciudad en todo caso, es decir, me puedo saltar los pueblos, pero no me puedo saltar ciudades y elegir las principales 3 ciudades, ¿ok? Me puedo saltar los pueblos. Luego las cartas especiales que puede comprar las empresas pequeñas. Las empresas pequeñas compran las cartas especiales pequeñas solamente, ¿ok? ¿De entre qué valores? A partir de la época B, desde $1 hasta el valor que esté donde se encuentre posado el peón que marca la fase. Entonces, mientras más avance el tiempo, le paga mejor. ¿Esto tiene alguna consecuencia estratégica? Sí, porque las empresas pequeñas parten siendo compradas más baratas, 25 pesos, por ejemplo. En circunstancias que las grandes parten comprándose en 50. Por lo tanto, una pequeña que aguante durante el tiempo va a ser vendida igual que una grande y recibe el mismo precio. O sea que hay una ventaja de las pequeñas. Las empresas medianas pueden comprar cartas especiales medianas y pequeñas y las empresas grandes cualquiera. Puede ocurrir que un jugador compre cartas especiales grandes y no tenga nunca una empresa grande. Por lo tanto se va a quedar con una carta que no la va a poder vender a una empresa propia porque no la va a poder comprar. Tendrá que negociar con otro jugador, te vendo esta carta especial grande para tu empresa grande, dame una cantidad de plata, porque tú a su vez
Una vez que esa empresa grande tenga esta carta especial grande, la va a poder vender al banco recibiendo la cantidad de dinero según esté el peón, ¿vale? Entonces, así funcionan lo que son las cartas especiales, chicas, pequeñas y grandes, los trenes chicos, pequeños y grandes, y las empresas pequeñas, medianas y grandes. Entonces, ¿cuál es la mayor dificultad que hemos visto en las partidas? No es esto, sino que es el hecho de que cuando uno ve las tarjetas, como las tarjetas tienen los tres tipos de trenes, uno a veces se puede enredar en las primeras partidas, en 2 o 3 partidas que uno se enreda, y tiene que ponerla por el lado izquierdo, por el que corresponde, y luego considera lo siguiente, que no lo dije, que es cuando la empresa absorbe, recibe también los trenes. La empresa principal recibe también los trenes, y si por ejemplo la empresa principal, que es una empresa mediana, recibe un tren rojo, pero ese tren rojo tiene en la misma tarjeta alguna posibilidad de ser mejorado a tren celeste o azul, lo puede mejorar y la empresa paga la diferencia. Es decir, si el tren rojo valía 70 y el tren azul vale 80, tendrá que pagar en ese instante, solamente en ese instante, la empresa que absorbe al otro tren, pagar la diferencia al banco. ¿Ok? No hay ninguna otra forma en toda la partida en que una empresa que tenga un tren que no le sirve diga voy a pagar la diferencia para hacerlo mejor para mí o útil para mí. No, solamente en el momento de la absorción es que se puede hacer esta mejora, este cambio, esta rotación de la tarjetita para que me sirva. ¿Ok? Veamos el tema de las épocas y con esto repasamos también algunas reglas. En la época del tren A están los trenes de 2 rojos que valen 70 pesos y hay 5 trenes de esos. ¿Qué pasa aquí? Se pueden instalar solamente un track amarillo, salvo el primero, que son 2, ¿cierto? Compra de trenes a otras compañías o cartas no se puede. No hay trenes obsoletos. Cantidad máxima de trenes son 3. Y esto se mantiene mientras a la derecha no se diga lo contrario. Voy a explicar luego. Valores hexágonos rojos son los valores amarillos. Las acciones comprables que pueden ser adquiridas por jugadores en la fase de ronda accionaria son solamente las compañías chicas. Tren B. ¿Qué trenes encontramos aquí? Los trenes B. Son trenes que tienen dos nomenclaturas. Como rojos son 2, valen 70 pesos. Y como azules son 2 más 2, 80 pesos. Hay 4 en total. Por lo tanto, si los 4 se compran como rojo, nadie va a tener la posibilidad de comprar el 2 más 2 como azul. ¿Ok? Esa es la disyuntiva que se produce ahí. Son 4 en total y los 4 tienen la nomenclatura de 2 y 2 más 2. ¿Qué pasa aquí también? Se abren las compañías medianas y ya se puede adquirir las medianas que están en el tablero en lugares especiales reservados. ¿Ok? Y tienen también precio inicial distinto. Luego pasamos a la época del tren C. Hay 4 trenes en total, 4 cartitas de trenes. Esas 4 cartas tienen 2 nomenclaturas. Como tren rojo número 3 vale 120 pesos. Como tren azul 2 más 2 vale 80 pesos. No pasa nada más en la época C. La época D, ya bastante avanzado, y por eso este juego tiene esta cualidad extraña de que la época verde como que se demora en empezar. Hay 4 cartas en total. Cada carta tiene 3 nomenclaturas. Como tren rojo, 3. Como tren azul, 3 más 3 vale 180 pesos. Y como tren verde, 3E, 250 pesos. El tren rojo es el mismo valor anterior, aquí no lo coloqué. 120, pero es lo mismo, por eso no lo coloqué. ¿Ok? ¿Qué más pasa aquí? En la época de los valores de los hexágonos rojos aledaños, que son de las empresas grandes, son los valores verdes. ¿Ok? Lo mismo que las compañías grandes ya pueden ser abiertas. Las compañías grandes ya pueden ser abiertas. Luego, ¿qué tenemos a continuación? En la época del tren E. Hay 4 cartitas especiales. Hay de color rojo, tenemos el número 4, 250. De color azul, 3 más 3. Y de color verde, el 3E. ¿Qué más pasa? Que aquí se produce ya una obsolescencia. La línea número 3, aquí lo indica, que si se compra como tren 4 rojo, se elimina el 2 rojo. Pero si se compra como 3 más 3 azul, no se elimina el 2 rojo. Luego, ¿qué más sucede? Cantidad máxima de trenes, 2 para las chicas. O sea, para todos los demás son 3. Aquí dijimos 3, mientras a la derecha no se diga lo contrario. Por lo tanto, aquí solamente ocurre un efecto para las empresas chicas que solamente pueden tener 2. E inmediatamente hay que eliminar los trenes que sobran. ¿Ok? Tren F. Hay 4 tarjetitas con la letra F. Existen 3 nomenclaturas en cada una de estas cartas. 4 rojo, 4 más 4 azul, 4E verde. El 4 más 4 ya es un tren permanente azul, elimina el 2 más 2 azul. ¿Ok?
solamente si se compra en esas condiciones. Y 2 trenes máximo para las empresas medianas. Luego tenemos el tren G, que hay 4 cartas de estas, como tren rojo, 5, 350, 4 más 4 y 4E. El 5 ya es un tren permanente, un tren rojo permanente, o sea que ya la empresa chica con este tren puede llegar hasta el final de la partida, no le va a pasar nada, elimina a los 3 rojos. Y empezamos en la época café, o sea, se pueden construir tramos café y los valores hexágonos rojos son café. El tren H, tenemos 2 solamente de estas cartas y cada una de estas 2 cartas tienen 3 nomenclaturas. Tren rojo 5, azul 5 más 5 y 5E como el tren expreso, valores de 500 pesos, 700 pesos. ¿Qué pasa aquí también? El 5 más 5 ya es un tren permanente azul para las empresas medianas, elimina el 3 más 3 azul, que es de la empresa mediana, y las empresas chicas ya pueden tener máximo de un tren. Las empresas chicas, un solo tren. El tren I latina tiene 2 cartas de esta, nomenclatura 5, 5 más 5 y 6E. El 6E expreso, permanente ya, elimina el tren 3E permanente, ¿ok? El 6E permanente elimina el tren expreso 3E. Luego aquí tenemos que las empresas medianas pueden tener solamente un tren. Hay que eliminar el exceso y se pueden construir ya tracks grises, como se indica acá, y los valores de los hexágonos rojos, zonas exteriores, son de valor gris, 50 pesos. Por último tenemos el tren J, no siempre se llega a esta fase, no siempre. Hay 5 tarjetas de estas que tienen nomenclatura de 5, 5 más 5 y 8E. El 8E también es permanente, elimina el 4E y ya ahora solamente pueden tener 2 trenes las empresas grandes. Y también estamos en época gris. Bueno, ahí tenemos las épocas en este juego 18CZ, son bastantes épocas. Este tema de qué tren elimina qué, etcétera, es un poquito enredado. Porque a veces uno compra el tren 4 más 4, pero no 4 más 4, sino que compra el tren como 4 rojo. No elimina los 4 más 4. ¿Ok? Hay que estar muy atento. Se eliminan de todos los tipos de trenes cuando el tren se elimina en forma automática o se exporta. Cuando antes de llegar a la fase accionaria posterior, entonces se elimina el tren. Se entiende que se compraron como de los 3 tipos de trenes. Entonces eso es lo más perjudicial porque ahí este tren F, por ejemplo, elimina el 4 más 4 y elimina el tiro 2 más 2. A pesar de que nadie haya querido adquirir como 4 más 4 en esta primera ronda de compra de trenes, pero al ser automático se entiende que se elimina el 4 más 4 también. Ojo con ese efecto. Cuando termina el juego termina simplemente cuando llegamos a la tercera ronda operativa del último set de rondas operativas. Se juega completa y se calcula el dinero cash que tienen los jugadores, se calcula también el valor del portafolio, se da 120 pesos por cada carta especial que quedó en manos de los jugadores y se resta los intereses o el capital e intereses de aquellos jugadores que tuvieron que poner con un préstamo para poder comprar un tren obligatoriamente. Eso es, un juego relativamente largo, diría yo, a pesar de que tienen las rondas predefinidas, pero con más jugadores, con 5 jugadores, bastante largo. La última vez nos duramos 6 horas y cuarto. No hemos bajado de las 5 horas tampoco, en realidad. Es un juego largo, a pesar de eso que acabo de decir. Es un juego bastante operativo. Poco teje-maneje de compra-venta de acciones. No, cambio de presidencias también es poco. Más bien las absorciones pueden ocurrir entre... Hemos tenido de 1 a 3 o 4 por juego. No siempre es bueno absorber porque uno puede estar impidiendo que una empresa que está dando dividendos, yo la absorbo y ya dejo de recibir esos dividendos eventualmente. Y encima la empresa que absorbe tiene que tener el patrimonio para poder absorber a la otra. Entonces ahí puede ser un tema interesante a considerar, teniendo en cuenta que el elemento favorable para el que absorbe es que yo me quedo con menos cantidad de acciones. Recordemos que aquí lo indica, por ejemplo, con 5 jugadores son 10 acciones, con 4 son 12. Y cada carta especial también cuenta. Por lo tanto, aquí hay un tema de yo bajo mi nivel accionario con el tema de las fusiones. Así que eso es 18CZ.